Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Y nuestro primer invitado es Claudio Alvarado, que es director de IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claudio, ¿cómo ves tú, cómo han analizado ustedes la irrupción de José Antonio Kast y qué significa eso para las distintas derechas, la derecha social, la derecha liberal, estos distintos proyectos que en el fondo se ven un poco subsumidos bajo el éxito del candidato republicano? Sí, efectivamente un fenómeno muy interesante de analizar porque hace pocos meses atrás nadie hubiera augurado de que la segunda vuelta iba a ser entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. A mí me parece que aquí intervienen al menos tres factores en el auge de Hack. El primero es su propio trabajo. Yo creo que no hay que perder de vista. Uno tiende siempre a mirarlo como reacción a otros fenómenos que han estado ocurriendo últimamente, pero la verdad es que José Antonio Kast y su entorno, con el que uno tendrá más acuerdos, más diferencias, pero es un hecho que lleva mucho tiempo trabajando. O sea, la elección anterior sacó creo que menos de 8% de los votos, ahí ya había hecho un trabajo previo que le llevó a estar en la presidencial y bueno, estos 4 años ha seguido articulando un partido a nivel nacional. Creo que ahí hay un factor que no hay que perder de vista. El trabajo a largo plazo premia, por decirlo así. Después, en segundo lugar, lo que decíamos recién, ¿cierto? Hay una reacción a cosas que están ocurriendo en el país. Me parece a mí que queda bastante claro de que el anhelo de seguridad o de estabilidad, de protección que demanda la ciudadanía y que nosotros solíamos asociar sobre todo a temas de pensiones o de salud y que es muy real, también tiene otra cara de la moneda, que dice relación con seguridad vinculado a lo más tradicional del término. Delincuencia, lucha contra el narcotráfico, contra, digamos, la falta de orden público. Entonces ahí yo creo que hay un factor también importante. Y después yo agregaría en tercer lugar los problemas que ha tenido la propia coalición de centro-derecha más tradicional para articularse de manera adecuada durante los últimos años y en concreto el gobierno. O sea, ¿tú crees que sí. es en el fondo el gobierno el problema que se ha proyectado en la centro-derecha, dejando fuera a republicanos, digamos? O sea, uno de los factores, obviamente que hay un mundo de republicanos, como decíamos al principio, que ha hecho su trabajo y que tiene sus problemas, pero me parece que si es que el gobierno y la coalición de centro-derecha en una administración en la que quien está en la moneda logra conducir adecuadamente al país y logra tener más o menos ordenado a sus cuadros, es muy difícil que el que logra estando por el lado derecho del espectro político en la segunda vuelta fuera alguien de la derecha del oficialismo. Digamos, lo normal habría sido que aquí hubiera estado, como pensábamos mucho en su minuto, Joaquín Lavín, o bueno, Sebastián Sichel, que ganó la primaria. Sí. Y en ese sentido, Claudio, ¿qué pasa con la derecha social, con la derecha, con la socialdemocracia que decía Joaquín Lavín, o con los proyectos más de derecha liberal como los de Bópoli? Porque finalmente prácticamente toda la derecha se plegó muy rápido, sin condiciones, salvo Sebastián Sichel, al candidato José Antonio Kast. Entonces, que es un opositor al gobierno de Piñera, es un opositor a esta coalición y que por lo tanto no comparte supuestamente los mismos principios. Sí, yo creo que mucho del apoyo a José Antonio Kast tiene que ver con el rival. O sea, esto probablemente habría tenido otro tipo de comportamiento si es que al rival, el que está al frente, digamos, no fuera el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, que es una coalición con la cual hay muchas diferencias en temas fundamentales, digamos, para la centro-derecha más tradicional, en temas de educación, en temas de libertad de expresión, en temas de la visión de lo público. O sea, yo creo que influye mucho quién está al frente. Pero dicho eso, evidentemente hay un desafío para la centro-derecha y sus distintas almas de cómo articular una relación virtuosa con José Antonio Kast. Yo igual he visto algunos signos o señales interesantes. Por ejemplo, el apoyo de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín es alguien Aunque se dijo que era medio desganado el apoyo, eso sí, claro, salieron era medio hartos desganado, memes. pero bueno, al mismo tiempo que lo apoya, dice expresamente, aquí esto tiene que ir de la mano un cambio social profundo. Manuel José Sandón se pliega también después de algunas semanas de reflexión, al parecer, y Manuel José Sandón en su carta dice expresamente los temas en los cuales cree que José Antonio Kast tiene que actualizar su proyecto en materia de protección social, educación, salud, pensiones, pero también habla de la historia reciente de Chile. O sea, yo creo que ahí se ha ido articulando algo así como un mensaje de apoyo sin condiciones, pero con algunos recados bastante claros. Y yo creo que ese es el tipo de reflexión que va a tener que entrar la centro-derecha en lo que sigue, en cualquier escenario, digamos. O sea, si Kast gana, por supuesto que la reflexión aumenta, pero si Kast pierde, igual va a quedar posicionado como un liderazgo muy relevante. Claro, va a ser, de hecho, derecha. como si llega a perder, va a ser el líder de la oposición. En ese sentido, ¿cuán representados? O sea, ¿qué va a pasar ahí, no? Porque
porque va a quedar en la primera línea como el depositario de todo el pensamiento de la derecha y la centro-derecha, una persona que hasta hace muy poco tiempo era la oposición y que además su vínculo, su relación, su referente, supuestamente son distintos. O sea, Vox, por ejemplo, donde fueron algunos convencionales cercanos a José Antonio Kast, claramente es un partido de extrema derecha, a la derecha de la derecha, podemos entrar en palabras. O en esta misma gira, José Antonio Kast finalmente, no sabemos si fue a juntarse o no con París, y bueno, eso no fue, pero se juntó con Marco Rubio, que es un acérrimo defensor de Trump. O sea, es como ir a juntarse con Donald Trump también. Entonces, en ese sentido, Claudio, la pregunta para ti es, ¿por qué no es como Donald Trump? O sea, si finalmente va a Estados Unidos a juntarse con un senador que es de los más fieles y defensores de Donald Trump. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer para analizar bien la figura de José Antonio Kast es mirar su práctica política. O sea, José Antonio Kast tuvo varios periodos parlamentarios en los cuales fue un diputado que se caracterizaba por defender posturas conservadoras, podríamos decir, pero que son corrientes que están presentes en cualquier democracia más o menos consolidada, pero siempre lo hizo de un modo muy institucional. Fue un parlamentario, digamos, alguien decía por ahí, medio en broma, medio en serio, más bien fome. O sea, que no se caracterizaba por ser alguien disruptivo, sino de práctica política cotidiana habitual. Yo creo que el primer dato para, digamos, distinguirlo de los Trump de este mundo sería ese. Y después el segundo factor no menor es que si uno piensa en lo que es Marco Rubio, que se ha hecho mucho ruido estos días con esa visita, bueno, Marco Rubio, por ejemplo, en temas sociales, en temas de la mirada económica, aquí se ha hablado menos de eso, representa algo muy distinto a lo que era la UDI de los 90. O sea, la visita a Marco Rubio también podría ser indicio de que Kast, en otros temas que aquí no hacen tanta polémica, pero que para el debate de la derecha son importantes, podría estarse abriendo otras perspectivas. Marco Rubio ha hablado de la economía del bien común, de tener un sello social. Ha sido filo negacionista climático, está contra los derechos de la minoría sexual. Bueno, justo temas en los cuales José Antonio Kast tiene debilidades, junto con el tema, obviamente, de los derechos de las mujeres, que probablemente sea su mayor debilidad. Claro, ahí yo creo que uno pensando en esos temas que hoy día son más polémicos, también tiene que hacer una distinción. O sea, hay liderazgos políticos que a veces tienen muy malas formas y eso yo creo que es parte de lo que le ha penado a José Antonio Kast en estos días. O sea, el episodio de Johannes Kaiser fue muy ilustrativo. Eso te iba a preguntar, Claudio, ustedes desde IES, que en el fondo han hecho una reflexión importante de diagnóstico social, de lo que se requiere cambiar, cómo hay que evolucionar desde un sector de centro derecha, pero a dialogar con la sociedad chilena, especialmente post estallido. ¿Cómo viven esos dichos de Johannes Kaiser, que además eran públicos, estaban todos en YouTube? O sea, no es ninguna sorpresa ni un exabrupto de un día, es una manera de pensar. ¿Cómo en el fondo son parte de una misma, o las personas que a lo mejor ustedes pueden representar, son parte de una misma coalición con alguien como él, que ya es diputado electo, así que ya lo tendremos, aunque no esté en el Partido Republicano, es un diputado electo de la República? No, yo creo que ese fenómeno, lo que quería decir antes, ¿cierto?, es que responde a uno de los problemas que ha tenido José Antonio Kast, y es que, como hizo una apuesta de nicho, fue poco cuidadoso en la selección de su personal, y ahí me parece que la nómina de los candidatos al Parlamento tiene casos emblemáticos como él, y yo creo que eso es bien impresentable y queda bastante claro. Pero lo que quería agregar, y que no tiene tanto que ver con Kaiser, pero sí con algunas de las posturas del entorno de Kast, es que también hay que ser conscientes de que, por decirlo así, ser conservador no implica necesariamente ser extremista. Moderación no es sinónimo de progresismo. O sea, hay un elenco de posturas de este tipo de temas que estamos hablando, no de Kaiser, pero sí que defiende el entorno de Kast o la centro-derecha en general, que no son excluyentes con tener un énfasis social claro, sino que responden a distintas visiones de mundo características de nuestra época. O sea, de aborto se discute en todos los países occidentales y con posiciones más restrictivas, más favorables. No sé, en materias de cómo articular la protección de la familia, hay distintas miradas, y en ese sentido nosotros desde el IES hemos intentado articular, de manera mejor o peor según el caso, pero intentar articular que tomarse en serio las percepciones de los ciudadanos, apuntar un énfasis social, buscar un cambio social profundo en los términos de Lavín, no es incompatible con hacerlo desde una visión de mundo más bien conservadora o inspiración cristiana. Yo creo que en eso el gran desafío de la centroderecha en general es justamente intentar hacer eso, o sea, teniendo sus propios principios, dialogando con razones y con argumentos, defendiendo sus posturas en buena manera, con identidad, con convicciones, pero también de manera razonada. Yo creo que en todo eso nosotros nuestro debate a veces nos perdemos justamente porque tenemos liderazgos problemáticos que no logran transmitir bien esas convicciones, esos planteamientos, o también
porque a veces del otro lado, por llamarlo así, se asume que defender posturas conservadoras sería necesariamente sinónimo de extremismo o de postura antidemocrática. Yo creo que eso es un error. Sí, es interesante, por cierto, Claudio, y he leído también tus opiniones al respecto, como de cómo en una sociedad democrática, obviamente, las disidencias a posturas que pueden ser hegemónicas, obviamente que tiene que ser parte. Pero cuando hay liderazgos antidemocráticos como el de Donald Trump, que estarás de acuerdo que es un liderazgo que, claro, salió electo con los votos, pero está fuera de la democracia, ¿no? No, y altamente problemático. Claro, pero o sea, digamos está fuera del pacto democrático. Claro, y nadie lo va, me parece que nadie en su sano juicio lo podría como un ejemplo de lo que hay que apostar en términos políticos. Y Bolsonaro, por ejemplo, también, ¿o no? Me parece que pertenece al mismo tipo de liderazgo que Trump, o sea, dentro del mismo tipo. Sí. ¿Que no te parecen aceptables? Ni como ejemplo, ni como, digámoslo así, liderazgos que yo pondría como prototipo a los cuales la derecha debe estar mirando en ningún caso. Claro. Ahora, todos esos liderazgos han sido elegidos por los votos, no hicieron golpe de Estado, llegan al poder, digamos, a través del voto mayoritario de las personas, y luego desde allí empiezan a hacer cambios que empiezan a afectar los derechos fundamentales de muchas personas. En este caso, por eso también hay muchas personas del mundo de las disidencias sexuales, de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, de las personas que promueven el combate directo al cambio climático, están muy preocupadas, porque finalmente son ideas que pueden llegar, y el caso Kaiser ilustra como ideas profundas de un candidato que además, tal como José Antonio Kast lo dijo en un video, lo considera un gran amigo y lo invitó a ser candidato. Entonces, ¿qué preocupación tienen ustedes desde esa perspectiva? No, o sea, primero que todo lo que te decía antes, que cuando uno va a articular un proyecto político, el hacer apuestas de nicho pensando simplemente en el resultado de corto plazo es muy peligroso. O sea, me parece a mí que la práctica política de José Antonio Kast en general, o muchas de sus ideas, no tenían por qué ir necesariamente de la mano de candidatos como Kaiser. Ahí yo creo que hay un error, sin duda. Pero también creo que está la otra cara de la moneda, sobre todo en los casos que tú me preguntabas, ¿cierto? Estos liderazgos problemáticos que han llegado al poder, los Trump, los Bolsonaro, o en fin, los AMLO. Tenemos de todos los gustos y todas las sensibilidades políticas. Y yo creo que ahí la pregunta clave a nivel, digamos, político, es ser capaz de interrogarse por qué esos liderazgos, pese a sus problemas, han llegado a obtener el favor de la ciudadanía. O sea, yo creo que ahí, siguiendo lo que ha dicho Josefina Arao, investigadora del IES, hay que trasladar la mirada del líder a los seguidores. El peor error es lo que cometió en su minuto Hillary Clinton, o que ahora algo parecido hizo Daniel Jadwe, de ningunear a los votantes de un liderazgo problemático. O sea, yo creo que si el liderazgo es problemático, tipo Franco Parisi, Trump, Bolsonaro, AMLO, los Kirchner, el que sea, digamos, la pregunta se vuelve aún más importante. O sea, ¿por qué la ciudadanía está eligiendo esos liderazgos? Me parece que eso es lo único que puede ayudar a descubrir los puntos ciegos del sistema político de los partidos tradicionales, y que es una pregunta muy relevante en casos como Chile, en que las principales coaliciones se han ido derrumbando, digamos. O sea, algo está buscando la ciudadanía que la lleva a darle muchos votos a la lista del pueblo, a Franco Parisi, en que ni la centro derecha ni la centro izquierda están en la segunda vuelta. O sea, yo creo que esa pregunta por el punto ciego es fundamental. Claudio, en ese sentido, que la centro derecha y la centro izquierda no estén, digamos, por primera vez desde el retorno a la democracia en la papeleta de segunda vuelta, ¿qué piensas tú que pasa con esos electores? O sea, claro, se estarán dividiendo entre ir a cuál coalición, digamos, cuál finalmente apela a valores más sentidos para uno o el otro, pero ¿tú crees que en el futuro se puede articular un nuevo grupo, nuevas formaciones políticas, en que esos centros se puedan converger? A ver, yo creo que... ¿O ya fue? No, en ningún caso. La política es muy dinámica y esto va y vuelve, y el mejor ejemplo es la segunda vuelta que tenemos. No, yo diría, lo primero, que ante la pregunta, que me parece que lo que está buscando la ciudadanía, si uno lo ve como en una película de más largo plazo, es darle la oportunidad a quienes, a su juicio, no han tenido el poder. O sea, la ciudadanía se ha decepcionado mucho del ciclo político que tuvo Bachelet-Piñera, y entonces, caída la centro-derecha y la centro-izquierda, lo que está haciendo es buscar lo que aparece. Y eso, digamos, no es tan extraño cuando hemos tenido los problemas que hemos conocido de corrupción, de abusos, pero también de promesas políticas incumplidas, digamos. Yo creo que es un factor que incide en lo que estamos viendo. El otro factor que incide, sin duda, es lo que hablábamos al principio, que aquí hay un anhelo de cambios, de seguridad, de protección, que es total, o sea, que tiene la parte social y la parte de delincuencia, y ningún conglomerado, ni la centro derecha ni la centro izquierda, ha logrado ofrecerlo de modo conjunto, protección en las distintas dimensiones de la vida. Y después, lo tercero, ante la pregunta que se me ocurre agregar, es que
producto de lo que estamos diciendo, esto para el futuro efectivamente puede ser muy dinámico y muy móvil. O sea, en Chile es muy raro que tengamos una ausencia tan grande de centro político. Hay personas que, llevándolo a los analistas o a los intelectuales públicos, que yo intuyo, no lo puedo asegurar, pero que hoy día no se identifican así a priori con ninguna de las opciones en competencia. O sea, ¿quién representa políticamente las ideas de Cristian Barken, de Carlos Peña o de un elenco de personas de ese perfil que uno diría que piensan a efectos políticos, haciendo la traducción en este juego, de una postura más bien de centro? Hoy día están tan huérfanos. Yo intuyo que eso en algún minuto, no de parte de esos intelectuales, sino del electorado que podría buscar ese tipo de ideas, va a tener algún tipo de expresión, y efectivamente ahí podría darse la posibilidad de cruzar el río. Sí. Ahora, Carlos Peña en una entrevista de Clinic dijo que él esperaba que no ganara José Antonio Kast, así que ya estableció por lo menos una claridad respecto de que en esto no está tan huérfano, digamos. Aunque en su estilo, digamos, yo no sé quién para interpretarlo a él, pero lo dice después de, en buen chileno, sacar la mugre a Gabriel Boric durante como 5 preguntas seguidas. Muy sintomático el momento actual. Claro, pero al decir que no quiere que gane José Antonio Kast, eso es bien claro, ¿no? Es que yo creo que ahí pasa también intuyendo... O lo mismo que, bueno, guardando las distancias, como la definición que hizo el presidente Lagos, ¿no? Diciendo, apelando a mi historia, a lo que yo soy, obviamente no me puedo perder y yo voy por Boric. Eso es lo que iba a agregar. De hecho, el ejemplo que estaba pensando, guardando las proporciones, era el del expresidente Ricardo Lagos. Aquí hay personas de cierta edad o de cierta trayectoria que no pueden renegar de su biografía, y puesta a elegir entre un polo de derecha y un polo de izquierda, van a optar por aquel que es más cercano o menos lejano a su visión política. Pero es un polo de derecha, José Antonio Kast, porque es una derecha pinochetista, Claudio. O sea, defiende, en el fondo, José Antonio Kast defendió a Pinochet en su momento, cuando era la dictadura, lo defendió durante la democracia y lo defiende ahora. Incluso él y otros miembros de su comando han defendido violadores de derechos humanos diciendo que lo conocen y como el caso de Miguel Krasnov. Entonces ya no es una derecha, es una derecha asociada al pinochetismo, que también se pensaba que ya había dado paso a otra derecha más evolucionada. Sí, especialmente que respete como los derechos humanos de manera, digamos, sobre eso 100%. Claro, yo diría dos cosas. En primer lugar, que es indudable que uno de los puntos ciegos o tareas pendientes, desafíos de primera importancia que tiene el mundo de José Antonio Kast, es articular una visión en materia de historia reciente y derechos humanos que está a la altura de la propia evolución de la centro-derecha durante, digamos, las últimas décadas. La centro-derecha, después del retorno a la democracia, hizo un camino que a mi juicio fue positivo. Hay documentos, pero no es el que hizo él. O sea, a mí me parece que estando en la UDI sí, porque de hecho uno piensa... Pero se salió. Eso es lo que iba a agregar. Sí. Uno piensa el documento de la UDI, la pasas ahora el año 2004, y es un documento en el que, digamos, tiene una visión histórica que uno podrá compartir o no, pero la aproximación en materia de derechos humanos es muy distinta a lo que hemos visto últimamente en el entorno de José Antonio Kast o en el propio candidato. Entonces yo estoy de acuerdo en que ahí hay una tarea pendiente, urgente y de primera importancia, porque además en esos temas también se juega la protección a la dignidad humana. Así que yo estoy de acuerdo en que hay un problema, de hecho lo he dicho públicamente. Pero, dicho eso, a mí sí me parece que esta elección puede ser descrita como una elección entre un polo de derecha y un polo de izquierda, en el siguiente sentido, en que así como no tenemos un mundo de centro-derecha que haya pasado la segunda vuelta, sino que está apoyando a José Antonio Kast, el caso de Borden, Matei, Lavín, etcétera. Lo mismo pasa al otro lado del espectro, con una candidatura que es más joven en términos generacionales y en ese sentido es renovada, pero que ha articulado ideas o planteamientos que también son muy discutibles, desde el coqueteo con la violencia política, pasando con la visión en materia educacional, en materia de libertad de expresión. O sea, yo creo que aquí es una elección que es más compleja de lo que parece a primera vista, y en el que probablemente hay mucha gente incómoda, eligiendo más bien como el que no quiere que gane que el que desea que triunfe, y me parece que eso pasa para ambos lados del espectro. Sí, Claudio, cuando fueron las primarias y ganó por un lado Sichel y por otro lado Boric, se leyó inmediatamente como que esto era que la gente quería renovación, caras jóvenes en cada una de las coaliciones, digamos, o grupos, digamos, culturales de referencia. ¿Qué pasó? Que finalmente Sichel queda derrotado por José Antonio Kast y muchos de la UDI justamente empiezan y otros de RN a sacarse fotos con Kast, o sea, como que ya empieza a bajar Sichel y rápidamente se cambian de barco. ¿Y cómo ves tú también al diputado Boric, que también ha cambiado, digamos, desde el resultado de la primera vuelta hacia posturas más moderadas? Sí, efectivamente eso se comentó después de la primaria. Yo creo que apuntaba a un factor real en orden a que efectivamente existe un anhelo de renovación, pero el anhelo de renovación no es solo generacional. O sea, tiene un componente generacional sin duda, pero también se están buscando nuevos proyectos y nuevos referentes que le puedan dar vida o que hagan creíble las
el responder, el darle efectiva respuesta a las prioridades ciudadanas. Y ahí volvemos a esto que hemos repetido un par de veces en la conversación, y es que ese anhelo de cambio y de protección en salud y pensiones, pero también delincuencia y orden público, va teniendo distintos énfasis una vez que nadie ofrece el pack completo, dicho de modo coloquial. Y ahí es donde yo creo que José Antonio Kast tocó una tecla correcta que fue desplazando a Sebastián Sichel, junto con errores del propio Sichel y de la coalición de Chile Vamos. O sea, aquí los matrimonios son dados, digamos. O sea, cuando hay problemas son ambos responsables. Y respecto a Gabriel Boric, yo alguna vez lo decía así, pero esto no es nada original, es un personaje político que ha sido muy destacado desde luego para la edad que tiene, muy promisorio, pero que a mí me parece que es justo decir o describirlo como alguien que tiene dos almas. O sea, hay un Gabriel Boric que firma el acuerdo el 15 de noviembre, hay un Gabriel Boric que está en la Plaza Italia discutiendo con las fuerzas de orden, hay un Gabriel Boric que dice que está en contra del cuarto retiro, hay un Gabriel Boric que dice que está a favor del cuarto retiro. Yo creo que el gran desafío que va a tener él, si es que gana, si es que pierde, aquí las facturas se van a cobrar, digamos, pero si es que gana, es lograr mostrar una línea consistente, y eso va a ser muy difícil porque la coalición de izquierda que se ha ido articulando en torno a él, me parece que está más unida en torno al pasado. Hoy día es una reacción a no querer que gane Kast, la biografía que hablábamos antes, pero no estoy tan segura que esté demasiado unida respecto al futuro. O sea, ¿cuáles van a ser los planteamientos que van a unificar, más allá de no querer que gane la derecha, en educación, salud y un largo etcétera de temas? Claro, y además todo esto además vinculado a que el gran tema del próximo presidente, sea cual sea, va a ser la convención, ¿no? Y la nueva constitución. Tú acabas de escribir este libro que se llama Tensión Constituyente, en que reflexionas sobre el tema. Claudio, ¿cómo ves tú esa relación? ¿Cómo te la imaginas, sea que gane José Antonio Kast o sea que gane Gabriel Boric, entre el nuevo presidente y la Convención Constitucional? Yo esperaría que fuera, por el bien del país, lo más virtuosa posible, y me parece que eso requiere un componente, o supone un componente fundamental, y es que los que tienen la mayoría en la convención terminen de reconocer algo que han insinuado después de la primera vuelta, y es que hoy día el país pareciera aspirar a un tipo de cambio real, pero acompañado de estabilidad, de orden, y en el cual no hay ninguna coalición política que sea dueña del 80% del apruebo. Yo creo que si eso cala hondo en los convencionales, es posible que la relación sea virtuosa independientemente de quién gane, con independencia de quién gane. Si es que eso no ocurre, o sea, si es que ya sea que gane José Antonio Kast o Gabriel Boric, quienes tienen la mayoría en la convención, optan por los discursos de índole más sobregirada, podríamos decir, el coqueteo con la violencia, el escepticismo respecto a la libertad de enseñanza, en fin, cosas que han ido pasando, o el ánimo de revancha, que a rato aparecen en las entrevistas, más allá de las votaciones. Yo creo que este escenario podría volverse muy conflictivo, básicamente por un choque de trenes, de legitimidades. O sea, aquí lo que debiera hacer la convención es respetar el periodo del próximo gobierno e intentar de ese modo tener una relación lo más pacífica posible para que a su vez la nueva constitución, si es que aprobada en el plebiscito de salida, pueda ser implementada del mejor modo posible. Se nos va acabando el tiempo, pero Josefina Arauz hizo una reflexión en que decía que era importante que la derecha no olvidara el malestar social, ¿no? Porque también este triunfo, digamos, aunque fuera por pocos puntos en la primera vuelta, José Antonio Kast hizo que surgiera un espíritu un poco triunfalista, digamos, de decir en realidad la gente quiere este proyecto y no el otro. Y como olvidarse del estallido social, ¿no? Y ella decía, oye, recordemos que aquí hubo 1 millón y tanto de personas en la calle protestando, y eso no puede ser olvidado tampoco porque es muy peligroso de cara a solucionar realmente los problemas que nos llevaron al estallido social. ¿Cómo lo ves tú? Coincido plenamente con Josefina. Aquí son dos cuestiones muy claves las que hay que decir. En primer lugar, hay que evitar a toda costa las borracheras electorales. La borrachera electoral le afectó en mayor o menor medida a Michelle Bachelet en su segundo gobierno, para qué decir a Sebastián Piñera en su vuelta a la moneda, y creo que también a las mayorías de la convención, a propósito de lo que recién hablábamos. O sea, el que gane tiene que ser consciente que casi la mitad del país no quiso que triunfara, y por tanto aquí hay que evitar ese tipo de borrachera. Y específicamente respecto a la pregunta, en segundo lugar, yo agregaría que es fundamental que el mundo de derecha sea capaz de tomarse en serio el malestar social con todo lo que implica. Y me parece que José Antonio Kast, contra lo que uno podría pensar, está en buena posición para hacerlo si es que hace la siguiente reflexión.
Uno de los motivos que explica su auge, el que está en segunda vuelta, es que hay una serie de percepciones ciudadanas que han sido largamente postergadas con las que él conectó. Pienso en delincuencia y orden público, pero también en migración o en ciertas tradiciones que han sido olvidadas, el arraigo popular del rodeo, por ejemplo. Él conectó con esas percepciones ciudadanas. Bueno, en materia económica debiera ocurrir lo mismo. En materia económica también sabemos hace mucho tiempo que hay un anhelo de protección social y de un cambio social profundo, como dice Lavín, en materia de salud, pensiones, educación. Claro. José Antonio Caz, ahí y su mundo, gane o pierda, la derecha en general, debiera ser capaz de entender que el malestar social era real, que aquí esas percepciones económicas también son importantes y, por tanto, no seguir con esta disyuntiva que no es necesaria. Si es una tragedia que estemos optando entre orden público y protección social, no tienen por qué ser opuestas, sí. Deberían ir de la mano. Ahora, por último, que se nos acabó el tiempo, pero en el programa, digamos, no escrito en piedra, pero el programa, en fin, no era un programa con énfasis en los derechos sociales. Lo que pasa es que yo creo que era un programa, un poco por los personajes o los liderazgos que se han conocido que estuvieron vinculados a él y por la propia trayectoria de Caz, era un programa que uno podría describir de algún modo como una reminiscencia de la UDI de los 90. Yo creo que el gran desafío de José Antonio Caz, no solo para ganar, sobre todo si es que gana y llega a la moneda, es ser capaz de entender que la receta económica noventera ya no sirve. O sea, aquí se requiere una mirada económica que tenga un fuerte énfasis social y eso es perfectamente compatible con lo que hablábamos antes, con su aproximación a las percepciones ciudadanas en otras materias y obviamente con lo que la centro-derecha en general debiera hacer al llegar al poder si es que vuelve a ser. Última pregunta. Las encuestas que hemos conocido esta semana, todas le dan ventaja en la segunda vuelta a Gabriel Boric. Y en especial las encuestas también revelan un problema en el voto de las mujeres. Bueno, esto no es casualidad porque su programa, ya no solo los dichos de Johannes Kaiser, que no los vamos a repetir, pero en el mismo programa original de José Antonio Caz venía eliminar el Ministerio de la Mujer, darle beneficios solo a las mujeres casadas, entre otras medidas que no fueron obviamente bien valoradas por las mujeres. ¿Hay posibilidad de revertir eso de alguna manera cuando claramente desde la esencia del programa no estaba esta mirada de la mujer y su igualdad de derechos? Yo intuyo que sí, o sea, que en tema de mujer y en general lo que es el resultado de la segunda vuelta está todo muy, muy móvil, muy dinámico, pero depende obviamente de cómo se mueva José Antonio Caz y su grupo de campaña y quienes lo han ido apoyando, ¿cierto?, la centro-derecha en general, en las 2 semanas que quedan. O sea, aquí me parece que es más real que nunca que el partido sacaba en el minuto 90 más los descuentos y por tanto lo que hemos visto hasta ahora, si uno pudiera resumir las primeras 2 semanas de campaña, es que Gabriel Boric partió con todo. Esa es una apuesta que en principio parece sensata porque la elección es muy corta, pero también es cierto que cuando uno, siguiendo con los dichos coloquiales, tira toda la carne a la parrilla al principio, después puede eventualmente desgastarse. La apuesta de José Antonio Caz pareciera ser, vamos a ver si se concreta de ese modo, pareciera ser ir más de a poco y reservarse las principales balas, los principales cartuchos para las últimas 2 semanas. Me parece que algunos de esos cartuchos debieran ser claramente los vinculados a los temas programáticos, no solamente respecto de la mujer, que son temas fundamentales, sino también a los distintos flancos que le abrió el programa original y que tenía errores ciertamente bien grave, pero también esto va de la mano no solamente lo programático, sino fundamentalmente el despliegue territorial. O sea, en una elección tan disputada, cómo se comportan los candidatos y su grupo en el territorio va a ser fundamental y según cómo anden ahí me parece que al final vamos a estar viendo quién llega a la moneda, lo cual ciertamente es un desafío muy clave. Es decir, lo último que quisiera agregar es que la única certeza que tenemos en este cuadro incierto es que quien gane va a tener un severo desafío, digamos, un déficit probablemente en materia de gobernabilidad y enfrentarlo va a requerir un talento político y una capacidad de diálogo fundamental y ojalá lo recuerde cualquiera que sea el que llegue a la moneda. Exacto. Claudio Alvarado, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pequeña pausa, ya volvemos, espérennos. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric y nuestra siguiente invitada es Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro A1000. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes. Carmen, vamos a partir por lo más complejo y lo más difícil que le ha pasado a Teatro A1000 últimamente, que tiene que ver con que la Municipalidad de Las Condes le quitó el apoyo a Teatro A1000 para una serie de obras de teatro gratuitas y en la calle. Exactamente, ¿qué pasó con el Consejo en que entiendo que miembros del Partido Republicano se opusieron a que hicieran esta actividad que ya tenían acordada?
Sí, bueno, es una propuesta, nosotros desde el año 2007 que hemos estado siempre en las calles de Las Condes con distintos alcaldes, con el alcalde de La Maza, también con el alcalde Lavín, y este año había una nueva alcaldesa, fuimos a presentar nuestro proyecto, ella quiso presentarlo al Consejo Municipal y el Consejo Municipal lo rechazó por motivos ideológicos, dado que los proyectos que estábamos presentando familiares podían ser leídos con una ideología distinta a la que ellos pensaban. Nosotros es la primera vez en nuestra historia que ocurre esto. Estamos hablando de 3 proyectos familiares, de 3 propuestas muy bellas, de una dinosauria, la Pichintún, que creamos aquí, que estará sí en otros puntos de Santiago, en otras comunas. Rouge, un espectáculo aéreo, de circo aéreo que viene de Francia. Y también el Quijote en versión de 31 minutos que estaremos estrenando luego en Pudahuel. Por lo tanto, es incomprensible sufrir una censura de este tipo para los artistas, porque finalmente son las propuestas de ellos las que nosotros hicimos, nos pareció primero no fue como bien especial, no lo creíamos, no podíamos creer lo que estábamos escuchando, pero luego pasamos a decir, bueno, esto es censura, y nosotros que vivimos en la democracia, que el festival es en la calle, es de la calle, nos parece que es la manera en que nos gusta vivir mirando espectáculos, nos imaginamos así también este país, ¿no? Cuando tú estás en la calle juntos, en el rito del teatro, sin distinciones, sin saber quién está al lado, todos juntos, es un espacio, un lugar de tregua que debiera ser como imaginamos nuestro país. Por suerte vamos a estar en otras comunas, lamentamos esta situación por los vecinos y vecinas de Las Condes, pero sí vamos a estar en el Teatro Municipal, donde hay una fundación que ha acogido nuestra propuesta, pero claro, no son los espectáculos gratuitos que claro, siempre teníamos. Que va la gente. Justamente que este caso es muy complicado y es muy, por lo mismo, controvertido, ¿no? Porque finalmente se le aplica una censura al punto de vista que, según los miembros del Consejo que objetaron este proyecto, no estaría de acuerdo a la ideología, dicen ellos, de los vecinos de Las Condes, lo cual ya pone un problema de cuál sería la ideología de todos los vecinos de Las Condes, pero también es si aquellas personas que están creando o las instituciones como las de ustedes que difunden el arte y la cultura debieran someterse a test ideológicos, entre comillas, para recibir la posibilidad de presentarse en esos lugares, ¿no? O sea, en ese sentido, Carmen, ¿cuál es tu reflexión de la gravedad de este hecho? Bueno, yo creo que nosotros que peleamos tanto por la democracia, no podemos permitir que no exista libertad de expresión y de creación en nuestro país. Esto hay que defenderlo, son nuestros espacios, así como también los espacios ganados por las mujeres, las artes, las culturas, la libre expresión, la libre creación, son derechos fundamentales que nosotros ganamos para vivir en democracia. Entonces es inaceptable, bien terrible que exista hoy día. Es como estamos en el año 2021, esto no puede ocurrir, no puede estar ocurriendo acá. Evidentemente que nosotros buscamos la manera de estar en otros espacios, en otras comunas, vamos a estar en 25 comunas, donde sí nos acogieron también por esta defensa. Yo creo que esta resistencia, después de 2 años, además de estar con un problema grave de COVID, donde hay un sector que ha sido tremendamente afectado, además nos ocurre esto, fue como golpe tras golpe. Sí. Pero bueno, aquí estamos, el festival se realiza, vamos del 3 al 23 de enero, con toda nuestra fuerza, a defender lo que no hemos ganado, a estar en las calles donde nos gusta estar, donde creemos que es necesario estar hoy día más que nunca. Hay niñas, niños, niñes muy afectados por la pandemia. Estos espectáculos son para ellos, para poder venir con su familia con todas las medidas sanitarias que se requieran. Carmen, ¿y qué reacción tuvieron de la alcaldesa Daniela Peñalosa? Porque, como tú has dicho antes, ustedes
ustedes habían trabajado con Teatro Amil, con la Municipalidad de Las Condes, bajo el alcalde Lavín, bajo el alcalde de La Maza, que son dos alcaldes de la UDI, sin embargo no habían tenido ningún tipo de problema de este tipo. No, todo lo contrario. Nosotros fuimos muy bien recibidas en la comuna de Las Condes siempre. Y la alcaldesa, le agradecemos su voto también y bueno, vamos a estar en el Teatro Municipal de Las Condes con una programación muy buena, que les recomiendo totalmente. Ciclos de Tolcachir, de Veronese, estará Alfredo Castro estrenando allí una obra muy bella, que es La clausura del amor. Pero claro, esto no tiene que ver con que a lo mejor lamentamos para ella también que no pudo tener esos votos. Sabemos que anunció un fondo concursable. Ojalá que postulen muchas personas, muchos artistas, se necesita más que nunca hoy día, y ojalá que quien decida a quién designar eso o asignar esos fondos no tengan ninguna censura ideológica. Carmen, además esto pasó y muy seguido de otras situaciones que son similares. Pasó que Puerto Idea fue rechazado en el municipio de Viña por, como explicaban las personas de Puerto Idea, porque decían que era financiado por la Embajada de Israel. Entonces fue como una censura desde el punto de vista de que ellos no querían tener un festival que fuera financiado por la Embajada de Israel. Y también el Festival Lollapalooza fue rechazado para realizarse en el Parque O'Higgins por la alcaldesa de Santiago. ¿Cómo conecta estas tres situaciones? Porque igual fueron como un golpe, como dices tú, muy fuerte para el área de la cultura, la creación, en fin. Sí, primero siempre son malas noticias que no poder realizar en estos tiempos lo que tenemos programado, pero son casos distintos. En el de Viña del Mar yo creo que hay pendiente una conversación, porque no ha habido un pronunciamiento del municipio que diga que no quieren a Puerto Idea, sino que este año no podían. Yo quiero creer eso. Claro, pues la alcaldesa no se ha pronunciado al respecto, digamos, solo tuvieron la versión de la persona que se juntó con Puerto Ideas y les dijo esto. Claro, que una funcionaria del municipio. Yo creo que son espacios importantes para la reflexión, los que se han ido generando. Están en Valparaíso al ladito, bueno, tendrán que sentarse a conversar. Y Lollapalooza, bueno, es también un momento de alegría y de juntar a la música. Se va a realizar, así que es bueno. Y también imagino que habrá algún momento en que se podrá tener ese diálogo necesario con los vecinos, con las autoridades, porque es impensable también no tener esos espacios de encuentro. Yo creo que ahí son tres casos muy distintos. El nuestro definitivamente fue una censura. Nosotros nos dijeron que no representábamos una ideología, no la ideología del rechazo de alguna manera, y por eso nos decían que no iban a aceptar que estuviéramos de nuevo en Las Condes, muy grave. Sí. Fue muy complejo, muy brutal también. Yo espero que el diálogo prime. Nosotros creemos que los festivales son una tregua para conversar, para relacionarnos de otra manera, de mirar juntos hacia otros mundos, y por eso son tan importantes hoy día. Hoy día más que nunca, hoy día que estamos cambiando un país, hoy día que estamos escribiendo una constitución, necesitamos esa inspiración de las artes. Tito Noguera el otro día decía, yo nunca había escuchado que había que esconderse detrás de las ventanas para no ver las artes, o esconderse para leer un libro. Es muy raro lo que esa ideología que hay detrás. Carmen, y también en el tema de Lollapalooza muchos artistas también salieron a decir que necesitaban trabajar, o sea que hay una necesidad, claro, de la gente de estar ahí, pero también de que tengan un espacio aquellos artistas que han tenido, como tú decías, una pandemia tan complicada, en que vimos sobre todo el primer año fue muy duro, sin financiamiento, sin poder salir adelante. ¿Cómo ves tú la realidad hoy día? A 2 años, podríamos decir, de la pandemia, en que ya estamos como en una
esta normalidad extraña que tenemos, pero que ha permitido que por lo menos se puedan presentar y ustedes desde luego van a estar este año con su programación. Bueno, nosotros nos propusimos este año que pasó hacer el festival a como diera lugar. Fue presencial, pero aprendimos de lo híbrido y estamos a través de teatroamil.tv programando todo el año. Porque justamente si en la música esto es grave, en el teatro, en las artes escénicas que no constituyen industria, esto es un desastre muy grave. Pero teníamos nosotros la misión de no claudicar, de hacer el festival este año, que todavía estamos haciéndolo porque estuvimos preparándonos de fase a fase para poder estar en lo presencial. Y como no pasamos hasta marzo de fase a fase 3 o fase 4, en la medida que se iba abriendo nosotros íbamos sacando los espectáculos que teníamos programados. De hecho, hasta diciembre vamos a seguir, estamos ahora completando la programación de enero de este año y a través de lo digital también con programas como el Danza Hoy, el Teatro Hoy, que también los artistas volvieron a crear desde otro formato y de eso dimos cuenta. Hicimos al teatro un programa para los adultos mayores totalmente digital porque también entendíamos que era importante estar con los adultos mayores que muchas veces están encerrados en los hogares de ancianos, en clubes de adulto mayor y aquí yo quiero relevar el rol que también le cabe a la empresa privada porque esto no lo podíamos hacer sola. Como fundación quisimos y anhelamos volver a la presencial, pero hemos aprendido mucho de lo digital y el apoyo de VHP en el caso Minera Escondida, VHP Minera Escondida en el caso del festival es mucho más necesario hoy día que nunca, más que nunca, y también al teatro lo hicimos con Sura. Entonces hemos estado en estos formatos híbridos, presencial, porque queremos estar de nuevo en las salas. Sí. Las salas están con aforo reducido, pero es la única manera que tenemos de reactivarnos. Carmen, ¿y tú crees que la hibridez llegó para quedarse? O sea, porque en un minuto se pensaba que usar Zoom o otras, digamos, herramientas tecnológicas era como por el momento, mientras durara la pandemia, cuando se pensaba que iba a durar unos pocos meses o semanas. Pero ya va pareciendo que se creó como un lenguaje, que hay un público y como decías tú también, que muchas personas que antes no podían ir al teatro o porque no estaban en el lugar en que se daba, especialmente en Santiago, o porque no tenían acceso, empezaron a poder acceder a esto. Hubo también algo ahí, una ventana. Pero a veces también los artistas no les gusta lo que no es presencial, sienten que no es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sigue habiendo esa discusión entre los artistas. Sin embargo, hay un nuevo lenguaje que ya se desarrolló. Y nosotros en la Fundación Teatro Amil creamos un área de cultura digital e innovación. Y estamos aprendiendo mucho de estos nuevos lenguajes y de cómo adaptarlos también a este mundo híbrido que nos permite sí estar conectados a veces con Europa, con los países latinoamericanos, pero sobre todo entre Chile. Es como qué pasa en regiones. Hoy día el público puede tener acceso a mirar obras que, si bien no son presenciales, están hechas para la pantalla. Hay muchas que están, es un nuevo lenguaje y nosotros con una curatoría muy especial ya tenemos suscripciones de teatroamil.tv mensuales y por todo el año vamos a seguir programando nacionalmente de Latinoamérica y también de Europa y Norteamérica, mirando cómo se crean en todas partes del mundo y cómo acercamos esos mundos a nuestro público, a la gente a lo largo y ancho de todo el país. Carmen, hablabas tú de la nueva Constitución, que sin duda es esencial, digamos, es de la mayor importancia el trabajo que está haciendo la Convención. ¿Sientes que el tema de la cultura y su lugar en la sociedad ha sido debatido, ha estado lo suficientemente presente? ¿Y cómo crees tú que debiera quedar expresada en la nueva Constitución el derecho de las personas a acceder a la cultura, el derecho a poder disfrutar de la cultura como parte de su vida cotidiana?
Bueno, nosotros participamos de la propuesta de acuerdo social en la Universidad de Chile, donde justamente trabajamos en el área de arte y cultura. Y también tenemos que hablar de Chile, otra iniciativa al alero de la Universidad Católica y Universidad de Chile. También conversamos sobre las artes, las culturas, y estamos pendientes de lo que está sucediendo en esa constituyente que es una esperanza para nuestro país, ¿no? Que además la preside una mujer a la que admiramos mucho, a Elisa Loncón. Y ahora hay una comisión que está escuchando, y nosotros ya también pedimos una cita para ver el tema de las artes, las ciencias, las culturas, la educación, que son fundamentales, nosotros creemos, para la vida de nuestro país y de todos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Creemos que debe estar garantizada así como un derecho para los ciudadanos, pero también como un derecho de libre expresión y de creación. Y también en la difusión, porque no sacamos nada con tener tenerla escrita, si no garantizamos que los medios de comunicación, por ejemplo, den un espacio fundamental a entregar las informaciones que se necesitan, a establecer estos puentes. La televisión pública allí tiene mucho que decir sobre cómo hacemos más ciudadanía, cómo logramos conectar a la gente con hechos artísticos, cómo hacemos esa mediación que se llama. Claro. ¿No? ¿Crees en ese sentido que el canal público debiera, no sé, tener espacios en que se mostrara la cultura o que hubiera, no sé, como hay en otros países, cuotas para la producción nacional? ¿Algo así? Totalmente. Bueno, hay una cuota de música en la radio, sí, y eso ha sido un avance importante porque hay mucha creatividad. Chile es un país tremendamente creativo, innovador. Yo no entiendo mucho por qué las empresas no ven esto, que hay una oportunidad en apostar por la creatividad justamente de los artistas, que están siempre adelantándose además a todos los grandes problemas que ocurren en la sociedad, y es bueno estar conversando sobre aquello que a lo mejor lo que pasa en algunos sectores es que no queremos conversar, no queremos hablar de eso. No queremos solamente hablar de aquellas cosas que sean puras buenas noticias, pero a veces hay esos dolores que tenemos, las artes nos permiten llegar de otra manera, y esa mediación que se hace a través de los canales, a través de los medios de difusión, son muy importantes hoy día más que nunca. Sí. Carmen, bueno, estamos a puertas de la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo ves tú el diálogo entre el mundo de la cultura y el siguiente ciclo político, ¿no? Porque, claro, el candidato José Antonio Kast justamente es del Partido Republicano, que es justamente, algunos de sus miembros son parte de ese consejo que censuró la labor de Santiago Miles en Las Condes. Sí, una de las primeras declaraciones que yo le escuché al candidato José Kast fue que él eliminaría el Ministerio de la Cultura, así como el Ministerio de la Mujer, y que no habría subvención para Teatro Mil. Y la verdad que me había olvidado, pero con el episodio triste de Las Condes, nos dimos cuenta que sí, porque hay ahí un tema que imagino en que ese programa que están por anunciar podrán desdecirse de lo que ellos creen, porque la vida no es una sola, no hay una sola mirada, no podemos permitir esas miradas tan sesgadas. Yo tengo fe y esperanza en que las artes y las culturas van a ser fundamentales en la vida del país. Y esa candidatura, evidentemente que es una candidatura que no es la de la extrema derecha, sino que es aquella que sabe escuchar, que ha sabido entender
cuando hay que hacer cambios, incluso de discurso, y sin temor a equivocarse. Yo creo en los jóvenes, yo creo que nuestros hijos y nuestras hijas y hijes van a poder tomar este país y llevarlo al rumbo que nosotros soñamos, ese de convivir, de vivir en paz, de tener el derecho de vivir en paz, de no sentir esas diferencias. Creo que lo están haciendo bien y evidentemente que la candidatura, que también ese programa hay que revisarlo, hay que revisar, hay que mirar, hay que apoyar. Es el programa de Gabriel Boric, pero me parece que es donde nosotros tenemos un espacio para participar, donde tenemos un lugar donde no se nos acoge. Y yo quiero agradecer a los municipios, a los 25 municipios, muchos de ellos nuevos, a Maipú, a Ñuñoa, a la ciudad, al centro, a la Santiago Centro, también a Pudahuel, que nos permiten estar ahí, que nos han acogido con nuestra programación junto a municipios que es donde hemos estado con Teatro de la Educación, con proyectos durante todo el año. Lo que hablábamos con el alcalde, por ejemplo, de Estación Central, que el ejemplo que hemos hecho en la granja, acompañándolos durante todo el año, no solamente en el festival, sino con todos nuestros programas, con Teatro de la Educación. Acabamos de terminar el ramo de Teatro de la Educación en la escuela El Poeta Oscar Castro, con pedagogos teatrales, que les permitan a los niños sacar todas sus habilidades. Claro. Y conocer, tener un acceso a la cultura desde pequeño. Desde quinto básico. Sí. Entonces, agradecemos todo este espacio que nos estamos construyendo, vamos por más, queremos estar hasta que las fuerzas nos den en todos los municipios, en esos 25, también en Melipilla, en Talagante, en las regiones. Bueno, Carmen, y digamos, todos los mejores deseos para este nuevo Santiago a 1000, que ya es una tradición de nuestro país. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. www.teatroamil.cl, 160 espectáculos para todas y todos. Revisen esa programación y preparen su enero teatral. Así será. Muchas gracias a ustedes por su audiencia de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.